Hay días que simplemente lo cambian todo. Días que actúan como una bisagra en la historia. Momentos en los que el mundo da un giro y ya nada vuelve a ser igual. Pues bien, hoy vamos a analizar uno de esos momentos clave, el asesinato de Julio César. Un único acto que no solo acabó con la vida de un hombre, sino que de paso demolió una república y dio a luz a un imperio. Vamos a situarnos. La fecha, 15 de marzo del año 44 a.C. El lugar, el mismísimo corazón de Roma. En un día que pasaría a la historia como los idos de marzo, la figura más poderosa de su tiempo, un general, un político que había redefinido por completo los límites del poder, iba a encontrar su fin, y de la forma más brutal. 23 puñaladas. Ojo, que esto no fue un asesinato cualquiera. Fue un acto político, ejecutado por un grupo de senadores que, de verdad, se veían a sí mismos como los salvadores de Roma. Pero, ¿cómo vamos a ver su intento desesperado por preservar la República Romana fue, irónicamente, el golpe de gracia que la condenó a muerte? Para entender por qué lo mataron, primero tenemos que entender el panorama general. En el siglo I a.C., la República Romana estaba, para que nos entendamos, hecha un desastre. Llevaba décadas sufriendo guerras civiles, una corrupción galopante y luchas de poder que habían dejado sus cimientos temblando. Y claro, de todo este caos emergió una figura absolutamente dominante, Julio César. Su ascenso fue meteórico. Primero conquista la Galia, con lo que consiguió una fortuna inmensa y la lealtad total de sus legiones. Después, aplasta a sus rivales políticos en una guerra civil que tiene su punto álgido al cruzar el famoso río Rubicón. Y finalmente consolida todo ese poder al ser nombrado dictador vitalicio. Toda esta acumulación de poder, claro, despertó el pánico más profundo de la élite romana, el miedo a que volviera a haber un rey. La idea de una monarquía era algo que la República odiaba desde su fundación. Era su peor pesadilla. Y este punto es clave, hay que entenderlo bien. El título de dictador perpetuo no era normal, ni mucho menos. La dictadura era un cargo para emergencias, algo temporal para crisis extremas. Al aceptarlo de por vida, César rompió una de las tradiciones más sagradas de Roma. Se hizo con una autoridad prácticamente absoluta y, de paso, alimentó la paranoia de todos sus enemigos. Pero no era solo el título, eran sus acciones del día a día las que alimentaban ese miedo. Acaparó todos los cargos importantes, sacó adelante reformas sin contar con el Senado y encima aceptó honores que lo ponían casi a la altura de un dios. Para muchos, cada uno de estos actos era un clavo más en el ataúd de la República. Así que, ¿qué pasó? Pues que un grupo de senadores, con figuras como Casio y sobre todo Bruto, que era considerado un hombre muy cercano a César, tomaron una decisión drástica. Llegaron a la conclusión de que la única forma de pararlo, de salvar la libertad de Roma, era matándolo. Ellos se veían como patriotas, no como asesinos. Y aquí viene lo más fascinante de todo, el abismo que hay entre lo que ellos pensaban que iba a pasar y lo que pasó en realidad. Su objetivo era restaurar la República, y la destruyeron. Esperaban que los aclamaran como héroes, y lo que provocaron fue la ira del pueblo, que adoraba a César. Querían devolver el poder al Senado, y lo que consiguieron fue crear un vacío de poder catastrófico. Fue, en fin, un error de cálculo monumental. La tragedia es aún mayor cuando pensamos en todas las advertencias que César ignoró. Había rumores por toda Roma, aliados que le avisaron en persona, la famosa profecía de un vidente sobre los idus de marzo. Incluso esa misma mañana les suplicaron que no fuese al Senado. Pero él, ya fuera por arrogancia o porque creía en el destino, pasó de todo. Y así llegó al teatro de Pompeyo. Allí, los conspiradores lo rodearon, sacaron las dagas que llevaban escondidas y lo apuñalaron. La historia cuenta que en sus últimos momentos, al ver entre sus atacantes la cara de Bruto, pronunció esa frase legendaria que ha quedado para siempre como el mayor símbolo de la traición. ¿Tú también, Bruto? Y justo aquí es donde su plan se desmorona por completo. Los asesinos salieron a la calle esperando que la gente los vitoreara como libertadores y se encontraron con la rabia y el luto. El pueblo no vio a un tirano muerto, vio a su campeón asesinado. El funeral de César acabó convertido en un motín que prácticamente incendió la ciudad. Porque aquí está la gran ironía de todo esto. El asesinato no solucionó nada, absolutamente nada. De hecho, lo que hizo fue crear un enorme vacío de poder que otros, todavía más ambiciosos y despiadados, se lanzaron a llenar. El resultado, Roma se hundió en una nueva ronda de guerras civiles, aún más sangrientas que las anteriores. Y esto, claro, nos lleva a la consecuencia final, la que los conspiradores jamás imaginaron. Su acto no salvó a la República. Lo que hizo fue acelerar su caída y dejar el terreno listo para que naciera algo completamente nuevo. Si seguimos esta cronología, es que se ve clarísimo.
Después del asesinato se forma una alianza para dar caza a los conspiradores. Vienen años de guerra y de todo ese conflicto sale un vencedor, el heredero de César, su sobrino nieto Octavio, y en el año 27 a.C., el Senado le da el título de Augusto, convirtiéndose así oficialmente en el primer emperador de Roma. Y esta es la ironía definitiva. Los mismos hombres que empuñaron las dagas para que no hubiera un rey provocaron una cadena de sucesos que acabó coronando a un emperador con un poder todavía más absoluto. Intentando frenar el futuro, lo que hicieron fue pisar el acelerador. Y todo esto nos deja con una pregunta que todavía resuena hoy. Si tenemos en cuenta que sus acciones, que nacieron del miedo y la ambición, destruyeron justo aquello que decían proteger, ¿podríamos considerar el asesinato de Julio César como el mayor error político de la historia? La respuesta, como la historia misma, es complicada y desde luego sigue abierta a debate.